Jorge Moras, pero Jorge Morán, él a su vez es investigador del Colegio de San Luis Potosí y nos acompaña también en esta ocasión. Dos palabras antes de darle la palabra a la doctora Anglés. Como estábamos diciendo, platicando un poco informalmente, la idea de este tipo de reuniones es dar salida a muchas de los estereotipos de las reuniones ya conocidas, de las conferencias, y alguien dice sus cosas, alguien hace preguntas y ya, ¿no? Se queda colgado en las redes, videos que después, pues muy difícil ve la gente después de 2 horas y son modalidades poco, al final de cuentas son modalidades poco prácticas y poco logran lo que interesa, que es poner en contacto gente que está trabajando temas afines, de manera que el equipo, la idea del equipo colaborativo es que tengan ustedes una plataforma en donde pues apoyar, promover, dar a conocer sus investigaciones. Conjuntamente a esto está la idea de involucrar estudiantes de posgrado de las dos dependencias. Sí, sí, dependencias. No, bueno, el colegio no es dependencia, es una entidad. Eh, y, y pues esto también nos ha costado trabajo. Ahorita me decían, ¿estás tú de doctorado, doctoranda? Y había alguien más acá, doctorandos también. Y los doctorandos unamitas, los doctorados Pumas, pues yo creo que están en otro lado porque no están aquí. Pero la idea es esa, romper el esquema de pues, que solo los investigadores están subidos bueno, a veces seguimos subidos, pero que también los jóvenes, y se dice los y las jóvenes, es que bueno, los y las jóvenes ya participen también pues en el mismo tono que investigadores que ya llevan un rato, bueno, Marisol no, Marisol apenas está en la flor de su investigación. Algunos otros como su servidor, pues ya, más bien ya queremos eh, apagar la luz y cerrar la puerta del cubículo. Pero bueno, la idea de involucrar a jóvenes es que pues ya tienen que tomar la estafeta, muchachos, ya es más, ya es momento, ya se nos está pasando el tiempo. El día cero en términos ambientales, en términos de expansión urbana, en todos los términos de transporte, todos los que ustedes ya saben y todos los que nos podemos imaginar, ya para ellos, ya para esos temas ya empezó el día cero. No son como los discursos que estamos acostumbrados a oír de que, pues al 2030 vamos a tener, no vamos a tener nada al 2030. Ya hay una cantidad de eventos en donde se está preguntando qué tanto se va a cumplir de los ODS en el 2030, o sea, dentro de 6 años. Y créanme que lo que yo he escuchado es que ni para ninguno de los ODS vamos ni siquiera al 40%. Hay muchos ODS que van mucho más abajo. Entonces, es importante que ustedes con esta nueva visión, con esta energía, con esta posibilidad, ¿no? De tener estos caminos abiertos, porque también eso hay que decirlo, las generaciones de investigadores han hecho posible abrir, no siempre con buen éxito, estos caminos. Así es de que pues, la invitación en las jornadas de equipos colaborativos es una invitación para que ustedes hagan lo posible. Estoy seguro que tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en el propio PUEC, y ahora junto con el Colegio de San Luis, pueden encontrar un apoyo del que ustedes necesiten. También tenemos la fortuna de tener con nosotros a dos colegas, dos investigadores de la Universidad de Ciudad Juárez. Perdón, pero ¿por qué están arriba el norte? Del Colegio de la Frontera Norte, ellos apenas nos acabamos de conocer, pero felizmente están con nosotros. Entonces, bueno, ya no hablo más porque siempre hablo de más.
pero tengo que decir una cosa más. Parte de las jornadas, de las jornadas es involucrar un trabajo, un recorrido de campo. Generalmente el trabajo de campo pues se hace en alguna materia y ya cada vez en menos materias. La pandemia nos sacó del trabajo de campo y en estas jornadas intentamos nosotros recuperar esta práctica que es, pues es ir a ver lo que estamos discutiendo aquí pues ahora sí que en el escritorio, ir a ver cómo está ahí afuera en la realidad. En este caso, vamos a tener un recorrido a Cuicuilco. A los 3 Cuicuilcos están cordialmente invitados. No les digo en qué consisten los 3 Cuicuilcos para que vayan. Bueno, dicho lo cual, no sé si se me pasa algo, Jessica, ¿no? Entonces, pues, siendo las 4:20, damos por iniciado la jornada. ¿Tú quieres decir alguna palabra, Jorge? Sí, nada más agradecer pues que nos den cabida esta sesión, esta cuarta jornada en la UNAM y pues mandarles un saludo en nombre del presidente del Colegio San Luis, David Vázquez, agradecerles por ser anfitriones de esta reunión y muchas gracias por estar todos el día de hoy con nosotros. Pues muchas gracias. Entonces, con ustedes, la doctora Marisol Anglés, tú vas a leer su... No quiso que leyera todo, me ha dicho que hay que censurar estos actos protocolarios y entonces nada más vamos a decir que la doctora Marisol Ángels Hernández es doctora en Derecho por la Facultad de Alicante y es licenciada en Derecho por la Facultad de la UNAM. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Javier, Jessica y bueno, todos los que están, Verónica, y detrás de este esfuerzo. Creo que es muy importante. Yo no sabía la historia, pero fue en ver esta verticalidad de las relaciones entre los tutores, los investigadores, las investigadoras, el alumnado, ¿no? Entonces creo que este es un espacio riquísimo para ello y también el abordaje multidisciplinar y transdisciplinar de las problemáticas nos puede ayudar a tener mejores resultados. Entonces, como a mí Javier me dijo que era una charla entre amigos del colegio, ¿no? Sobre temáticas que estábamos trabajando, yo vengo en esa sintonía. Y quiero contarles un poco lo que estamos haciendo desde el CONACYT, con estos programas que se impulsaron ahora para resolver cuestiones hídricas. Uno de los proyectos que, digamos, que se aprobó y que se está llevando en marcha se llama Disponibilidad de Agua, Balance Multidimensional. Y uno podrá decir, ¿qué tiene que ver eso con los retos de la gobernanza hídrica, no? Pues tiene que ver mucho, porque lo primero que quiero como sembrarles o dejarles como punto de partida es, no podemos cuidar lo que no conocemos. No podemos tratar de proteger lo que desconocemos. Y en ese sentido, pues tenemos que saber dónde está el agua, cuánta agua es, en qué condiciones están. Ustedes cuando buscan información sobre disponibilidad del agua, pues van a encontrar que la Conagua hace un ejercicio al respecto. Pero esa disponibilidad a la que refiere la Conagua es una estimación, ¿no? Nos falta mucho estudio real sobre dónde está el agua, en qué condiciones y qué cantidades. Entonces, bueno, para esto, pues sí hay fórmulas y hay esquemas que se replican a lo largo del mundo para estimar esta disponibilidad hídrica. Pero además la disponibilidad también tenemos que verla no solamente como cuánta agua tenemos disponible, que es lo que generalmente y coloquialmente pensamos, sino qué calidad de agua es, ¿no? Recientemente tuvimos una sentencia de la Corte en la comarca lagunera, hablando del centro norte, ¿no? Que está abordando la problemática hídrica justamente por el arsénico que contiene el agua. Entonces, no es nada más cuánta agua, no es nada más que el agua esté disponible, sino en qué calidad está esa agua disponible. Y este proyecto del CONACYT, originalmente, como su nombre técnico lo dice, balance hídrico, pues tiene una componente geohidrológica muy fuerte, muy técnica. Pero lo quiero conectar con el tema que yo les coloco, que son los retos de la gobernanza. A mí me invitan a participar en este proyecto los ingenieros y los geólogos y todo, y yo les pregunto, ¿y dónde está el papel social en todo este proyecto?
porque siempre estamos los técnicos, los expertos, los universitarios, ¿no? Los politécnicos. ¿Y dónde está la ciudadanía? Si queremos hablar de gobernanza, si queremos hablar de involucramiento y de corresponsabilidad, tenemos que incorporar la componente social. Y siempre ha estado en la ley de aguas, pues este tema de qué es aguas federales, ¿no? De competencia federal, de competencia estatal, y un poco lo que comentaba también tras bambalinas antes de que iniciáramos. Estamos muy preocupados por el suministro de agua, por las fuentes de suministro, por los pozos, por las presas, las represas, pero nos olvidamos del saneamiento. Eso está dejado de lado. Y en un tema de gobernanza hídrica, tenemos que contemplar todas las fases del ciclo del agua y del uso y los usos que le damos al agua. Y generar una corresponsabilidad equivalente a la demanda hídrica, pero también a cómo nosotros descargamos esas aguas. Entonces, por ejemplo, el sector industrial de la minería tendría que tener no solamente el mismo tratamiento que otro usuario del agua en términos de concesiones del agua. ¿Cómo vas a devolver esta agua? ¿En qué condición? Y tú tienes que asumir el costo, porque al final del día ustedes piensen, ¿de qué se beneficia México realmente de ocupar el segundo, el tercer o el cuarto lugar de producción de plata? ¿De qué nos sirve estar en esos rankings? Socialmente hablando, ambientalmente hablando, económicamente hablando. ¿Cuál es el pago de derechos que se hace por la extracción de estos minerales en el país? No hay una correspondencia. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Con estas políticas de impulso a la minería, de declarar la minería de utilidad pública y de reconocer de fondo que es una de las actividades económicas que más demanda hídrica genera. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las concesiones y de las asignaciones? Que si bien tenemos un registro público de derechos de agua, el REPDA, pues no sé si ustedes acá lo han intentado explorar, pero es la caja negra, ¿no? Es una cosa totalmente opaca donde te dice es público, pero tú dime cómo se llama el concesionario y dónde está, y entonces yo te digo cuánto tiene. Entonces, de público no tiene nada más que el nombre. Entonces, tenemos que transparentar todos estos procesos que nos permitan saber quién tiene concesionada el agua, porque hay un gran monopolio del agua en este país. Entonces, otra vez, cuestionarnos como sociedad. Estamos en un momento, digamos, de cuasi transición o ya transición en pleno, del color que querramos. Creo que como ciudadanos tenemos que involucrarnos de una manera más activa y más decidida en cómo nos hacemos corresponsables de la gestión hídrica. Igual comentábamos, la gestión integrada de los recursos hídricos, que es desde los años, empezó ahí como por los 80 y fines, está en la Ley General de Aguas, está en nuestra Ley General de Aguas, pero nunca la exploramos, no la trabajamos, porque hemos tenido la visión de que la participación, lejos de ser un beneficio, se vuelve un obstáculo, ¿no? Entonces, entre menos se meta la ciudadanía, entre menos poder le demos, entre menos facultades le demos, mayor control y la administración luego piensa mayor eficacia en las gestiones. Y la verdad es que también hay que reconocer que nosotras y nosotros como ciudadanos, pues también a veces nos acomodamos y decimos, pues es un tema del gobierno, ¿no? Que el gobierno se haga cargo. Entonces creo que aquí tenemos que repensar varios abordajes desde cómo lo queremos hacer y qué queremos hacer. Y en este proyecto que les cuento de balance multidimensional, se pensó en crear una plataforma que fuese accesible a todas las personas para que yo pueda colocar con mi GPS en mi celular dónde estoy parada o dónde me interesa saber qué polígono y saber cuál es la disponibilidad del agua en ese sitio, qué tipo de agua es, qué calidad del agua hay en ese lugar. Lo cual sonaba como una utopía, ¿no? O algo así como de primer mundo y pues estamos en México, hay que ubicarnos. Pero la verdad es que los técnicos nos dijeron, tenemos todo para hacerlo. No es un tema de capacidades, no es un tema de expertos, no es un tema tecnológico. En realidad tenemos todo para hacerlo. Las limitantes, ¿cuáles son? El acceso a la información, por eso les hablo de los retos de la gobernanza. Si realmente hablamos de gobernanza, tenemos que hablar de transparencia, tenemos que hablar de acceso a la información, tenemos que hablar de acceso a la justicia, ¿no? De poder reclamar nuestros derechos
sabiendo que hay un mecanismo para hacerlo y que ese procedimiento va a tener consecuencias. Y entonces se generaron por el propio CONACYT, que como ustedes saben en estas convocatorias fue aglutinando proyectos, ¿no? Y fue diciendo, pues pónganse ustedes de acuerdo acá y pónganse a ver de acuerdo y se generó una especie de proceso de autoeliminación, ¿no? Los que no eran capaces de trabajar con otros, pues mejor se retiraban o... Y bueno, al final acá se conformaron 3 grupos de trabajo y quedaron 3 zonas de estudio. Una zona es la zona vitivinícola de Baja California, que ustedes saben que pues la producción vitivinícola también es una alta demanda hídrica y además en Baja California, si ustedes revisan el mapa de estrés hídrico, pues justamente está en estrés hídrico. Otra región que quedó comprendida en el estudio es la comarca lagunera, que ustedes pues están sabidos de esta recién sentencia que implicó pues la calidad del agua con arsénico en todas estas comunidades. Y otra región que quedó es Pinotepa Nacional en Oaxaca. Y se fijan, las 3 regiones son totalmente asimétricas, ¿no? Una es totalmente industrial, ¿no? La comarca lagunera, otra pues más de esta vitivinícola orgánica y la región de Pinotepa Nacional, comunidades afrodescendientes. Entonces uno dice, ¿cómo hacer para buscar un lenguaje común y que todas y todos nos involucremos en resolver esta problemática? Y lo primero que tenemos que ver es que esta gran diversidad cultural de la que somos poseedores como país y que también somos grandes y ricos biológicamente y ecosistémicamente, pues empieza a generar estas asimetrías de entendimiento, ¿no? De nosotros hablamos la ley de aguas, el derecho de acceso a la información, y las comunidades afrodescendientes no entienden de qué estamos hablando, porque su relación con el agua ha sido totalmente diferente de la que nosotros como urbanos y ciudadanos e industriales y consumidores tenemos. Entonces, hacerles entender que tienen derechos, ¿no? En esos contextos que decía Javier, convenciones, acuerdos, ¿no? Instrumentos, conferencias. Bueno, recién firmamos el acuerdo de Escazú, que justamente reconoce los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y se dice fácil, pero ¿qué significa eso en términos operativos? ¿Cómo desde el Estado creo los mecanismos, las instituciones, para que realmente la ciudadanía pueda hacer exigibles sus derechos, pueda reclamarlos? Y luego internamente en las comunidades nos damos cuenta que también ellos no lo ven como un derecho, tienen una relación más horizontal con el recurso, más de dependencia y lo cuido porque de ahí vivo, porque de ahí bebo, porque de ahí como. Entonces, primero hacerles entender que todo esto está dentro de sus derechos, utilizar un lenguaje adecuado para ellos, pues implica un reto primero para nosotros, que según somos los expertos, que según somos los que sabemos, ¿no? Nosotros tenemos que reaprender y aprender con ellos. Y creo que esa también es una gran enseñanza cuando estamos en procesos colaborativos. Pensar y reconocer el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, las prácticas, ¿no? Y no solamente lo institucionalizado, lo universitario, lo tecnológico. Ellos también tienen mecanismos y formas de organizarse, de cuidar el recurso, de protegerlo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en la comarca lagunera? Pues que está todo el interés económico de fondo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el agua es vista como mercancía y si yo tengo para pagarla, tengo mi concesión y tengo el derecho, no solo tengo mi concesión, tengo el derecho de gastármela y no solo de gastármela, de desperdiciarla, porque vean hasta dónde llegan las aberraciones de la ley, que si tú tienes un volumen de agua concesionado, es un poco como el presupuesto de las diferentes entidades públicas. Si no te acabas el presupuesto, ¿qué pasa el siguiente año? Te dan menos, te lo recortan. Pues igual con el agua. Imagínense la contradicción tan absurda que por un lado dices, protejamos el agua, estamos en estrés hídrico, hay que cuidar el agua, y por el otro lado dices, pues acábatela, porque si no, te voy a bajar el volumen de la concesión. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas que no sacaban el volumen concesionado? Pues tienen los grandes jardines y las grandes áreas verdes que están regando para llegar al volumen de agua concesionado. Es una aberración absoluta, pero son de estas cuestiones que tenemos que modificar
en la ley, en las políticas, y además muchas veces nosotros como ciudadanos ni sabemos que eso está en la ley. Ahora, ¿qué pasa con nuestra Ley Nacional de Aguas, nuestro derecho humano al agua y al saneamiento, los tratados internacionales sobre todos estos derechos? Pues que todos van por cuerdas paralelas, ¿no? Cada uno va en su ruta y ni se voltean a ver. ¿Por qué? Pues la Ley de Aguas Nacionales es de 1992, cuando el agua estaba vista desde un punto de vista no de derechos, sino desde un punto de vista administrativo, ¿no? De pagos, concesiones, permisos, autorizaciones, ¿no? Así, cómo administramos el agua. De repente, pues tenemos toda esta evolución de los derechos que se alinean a la Agenda 2030, al derecho humano al agua, derecho humano a la salud, porque además entendamos que el agua no es el derecho al agua, o sea, es el derecho fundamental para el ejercicio de múltiples derechos. Para que yo pueda tener salud, alimentación y un montón de más posibilidades, vida digna, requiero tener acceso al agua. Incluso los niños en las comunidades y las niñas, si no hay agua en la casa, ¿quiénes son los encargados de ir a cargar el agua? Los niños y las niñas. Y entonces eso que también tiene que ver con su derecho a la educación, porque van largas distancias a cargar agua para llevar a sus hogares. Entonces, vulnerar el derecho humano al agua implica vulnerar en escalada múltiples derechos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues ver todas estas aristas, ¿no? Que tiene la complejidad en torno a garantizar el derecho al agua, y entonces desde estrategias múltiples y comunes sentarnos para buscar respuestas colegiadas, respuestas articuladas, que realmente puedan contribuir a la solución de los problemas que nos aquejan en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en la comunidad vitivinícola acá en Baja California? Pues no se logró una cohesión de los diferentes, ustedes saben, son pequeños castillos, ¿no? Pequeñas casas de vinos que tienen su marca. Claro, están también las grandotas, ¿no? Cheto y todas estas, pero la mayoría son pequeñas que además se precian de ofertar un vino orgánico, y la verdad es que están perforando pozos a muy grande profundidad para seguir con su práctica, ¿no? Y ellos tienen una visión muy de corto plazo, ¿no? O sea, a mí, si el agua se va a acabar en 30 años, pues igual ya ni lo voy a ver, ¿no? Entonces también es una cuestión de conciencias, ¿no? De valoraciones. ¿Qué pasa en la comarca lagunera? O sea, a lo mejor ustedes tienen más el pulso que yo, ¿no? Están más para allá que para acá. Pero si ustedes se recuerdan, no sé si te acuerdas de Valeria Sousa, pero Valeria Sousa es una investigadora del Instituto de Ecología de aquí, y ella empezó a trabajar en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, justamente con el tema de la producción láctea, de lácteos en la región, y el gran consumo que había del agua para los forrajes, ¿no? La alfalfa, de la pastura, de las vacas. Y ella decía que las cuencas hídricas subterráneamente están conectadas, y que si se estaba bombeando el agua para la alfalfa y para todo esto del forraje, se estaban afectando las pozas de Cuatro Ciénegas, que si ustedes también saben o han leído, y si no, en una noche de insomnio lo buscan, pues hay investigadores que están documentando que el origen de la vida se remonta a Cuatro Ciénegas en Coahuila. Ahí en las pozas están los estromatolitos, que son estas rocas que ustedes ven como si estuviesen efervesciendo, están produciendo oxígeno, están oxigenando el agua. Y en esa región se encuentran reptiles de hace más de cientos de años. Entonces, el origen de la vida, muchos científicos lo asocian a Cuatro Ciénegas. Entonces, es un ecosistema muy importante que había que cuidar, y era la preocupación de Valeria Sousa. Entonces, ella se fue allá a hacer un laboratorio porque dijo, ¿con quién hay que trabajar aquí para hacer conciencia? ¿Con quién creen que hay que trabajar para hacer conciencia y generar cambios? Con esos jóvenes que están por allá, ¿no? Con los jóvenes. Entonces dijo, vamos a hacer un laboratorio de jóvenes que entiendan la importancia de Cuatro Ciénegas, que entiendan la importancia de los acuíferos, las interrelaciones que se dan entre los mismos, y entonces les empezó a generar esta curiosidad por la ciencia, ¿no? Por la importancia que tiene la ciencia. Y obviamente empezó a generar también muchos acuerdos y discusiones con las productoras lácteas que están ahí, ¿no? Las industrias estas que tienen años en la zona,
Y bueno, lograron algunas cosas como que ciertos cultivos se sacaran de la región y todo, pero al final del día sigue estando ahí la gran presión de la industria en la comarca lagunera. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto que siempre ha estado así? Esto que siempre ha funcionado así. Al final del día también tenemos que generar alternativas. Si pensamos en la refinería de Azcapotzalco, que la teníamos aquí adentro de la ciudad, y decíamos, pues es que siempre ha estado aquí, y más bien la gente fue la que llegó, y ahora pues la refinería, pues sí, pero al final del día creo que como desde la política pública se tienen que tomar decisiones trascendentales donde realmente generes un cambio, pero también tenemos que generar alternativas, tenemos que generar formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y creo que acá el tema del saneamiento es muy importante. El tema de la separación de agua, que estamos en el PUEC, ¿no? La separación de agua en las construcciones nuevas es sí o sí tendría que ser una obligación de política pública. Tendríamos que tener separadas las aguas grises del agua potable. Y tendríamos que garantizar como municipios, como alcaldías, como entidades, el tratamiento de las aguas residuales. No es posible que tengamos esta actitud, digamos, tan desmesurada de decir, pues yo aquí uso, disfruto, aprovecho y ¿qué pasa con aquello? No tengo la menor idea, ni me interesa, ni me importa, ¿no? Eso al final se vuelve, aquí tenemos un economista, ¿no? Se vuelve un pasivo ambiental. ¿Y quién asume ese pasivo? Pues todas y todos nosotros. Me recuerdo mucho cuando pasó el accidente en la minera Sonora que se decía, se contaminó el río Sonora y el río Bacanuchi. Y yo decía, ¿y ya? Y todos sus afluentes. Y además, pues el río no tiene un tapón. O sea, al final del día, ¿dónde va a llegar esa agua? Al mar. Y a lo mejor hasta en nuestro ceviche o nuestro pulpo al mojo de ajo, pues también ya nos llevamos una tajada, ¿no? ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que nos sentimos desvinculados. Como yo no vivo cerca de la minera, como yo no vivo cerca de la comarca, como yo no vivo cerca de... Yo no estoy involucrada, yo no estoy involucrado. A mí ni me afecta, ni me interesa, ni me importa. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a generar estos cambios de conciencia, de actitud, de un involucramiento más claro y más decidido desde la trinchera que estemos. Seamos sociólogos, antropólogos, doctores, economistas. ¿Qué eres, Javier? Todólogos, arquitectos, ingenieros, ¿no? Todos somos bienvenidos a la problemática hídrica. Todas y todos somos bienvenidos porque todas y todos tenemos algo que aportar y creo que también el derecho, las políticas públicas son claves, pero a veces se vuelven como este monstruo anquilosado, ¿no? Que ya no se mueve, que está ahí atorado, pero que lo más triste no es que ese monstruo esté ahí anquilosado, sino que nosotros nos acostumbramos a verle y a verle ahí inoperante y a verle ahí inservible y tampoco hacemos nada, ¿no? Entonces creo que sí nos toca a esta generación, a las jóvenes y a las no tan jóvenes también nos toca empujar para que tengamos una actitud y una política pública distinta en torno al agua en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras localidades, porque al final es el elemento fundamental para la vida y lo estamos derrochando, lo estamos minimizando. Y pues yo celebro muchísimo este espacio, celebro muchísimo que tengamos esta posibilidad de conocernos, de saber qué estamos haciendo, de saber cómo nos podemos involucrar y cómo podemos intercambiar. Y, y pues yo los quiero escuchar, porque yo no quiero estar solo como loro aquí hablando. Entonces, me encantará saber. Adelante, sí. Yo voy a ser provocativo. Muy bien. Porque además tenemos la ventaja de que tenemos a una casi corresponsable técnico de un PRONAI acá, pueblos indígenas, con el que yo colaboro. Y una cosa, a mí me resultó difícil asimilar esto que tú decías, ellos no saben que tienen derechos. Yo te diría, es que ellos saben que tienen derechos. Tan tienen derechos que defienden esa agua de la invasión que tiene el Estado a sus territorios, porque el agua está conectado con sus territorios, con sus saberes, con su forma de vida, con su cosmovisión del universo. El responsable de ese PRONAI se llama Francisco López Bárcenas. Ay, salúdamelo mucho. Y una cosa que yo con él he discutido muchas veces cuando
cuando hemos estado en Oaxaca, en Michoacán, en Chihuahua, Sonora, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de los yaquis, perdón, de la laguna, lo vimos con los yaquis también. O sea, ellos no tienen agua porque el trigo, esta agroindustria les quita el agua, ¿no? Entonces, esos espacios se ven reflejados en muchos. Pero una cosa que a mí el problema de ser economista tecnócrata es que no conoces muchas cosas, ¿no? Y yo le decía, yo escucho a los pueblos que dicen, este es mi agua, este es mi derecho, Y cuando le digo, ¿y entonces cómo hacemos compatible esa visión de Estado con su visión de ellos? Porque parecería, y eso lo hablo desde mi ignorancia, que ellos están hablando de una nación distinta a la del Estado mexicano. Y ahí donde yo no tengo una respuesta. O sea, me parece que el Estado les está quedando a deber a esos pueblos, porque los están marginando, los están haciendo a un lado y no los estamos integrando a nuestro modelo occidental de cómo pensar las leyes, el mundo y las dinámicas de las formas de vida. Ay, Jorge, lamento mucho que no estemos en una mesa diferente, pero sí, bueno, replanteo, quizá no debí de haber dicho no conocen sus derechos, más bien esto de que tengan que ir al derecho a la información, al derecho a la participación, sí, como, ¿por qué, no? Si es mi agua, si siempre la he cuidado, si yo de ella dependo, ¿no? Y tenemos una relación diferente. Y esto que dices ahora no solo lo dijiste como economista y tecnócrata, sino desde una posición dominante, ¿no? ¿Cómo integrarlos? Creo que este también es nuestro problema histórico con los pueblos, que hemos generado o querido generar un proceso de integración. ¿Y por qué los tenemos que integrar? Si el Estado es posterior a ellos, el Estado es una noción constructiva que está y que llegó después de que ellos ya estaban, de que ellos se han relacionado con este entorno, ya han establecido sus múltiples vínculos, ¿no? Entonces esto de asimilarlos o integrarlos o vénganse también, los vamos a considerar, es como bien fuerte, pero sí es algo que comúnmente queremos hacer desde nuestras deformaciones, digamos. Sí, claro. El economista, pero es lo que pasa realmente. Sí, por eso digo, es lo que queremos hacer desde nuestras deformaciones, ¿no? Cómo los asimilamos, cómo los integramos. Y cuando esto que dices, parece que es una nación diferente, pues sí, tienen una noción diferente de cómo es su nación y cómo son sus interacciones. Entonces, reconducirlos al marco de la norma, ¿no? Como dices, está bien complicado, pero también pensar qué es lo que nos está dando mejor resultado, como lo han venido haciendo ellos, las relaciones que ellos construyen o las relaciones de dominación y de destrucción que nosotros construimos con nuestros recursos, ¿no? Sin oponiéndole el calificativo de neoliberal, ¿no? Que ahora se puso bien de moda. Pero la verdad es que sí es un modelo donde colocas al agua como una mercancía. Y en este pago de usos, derechos y demás, pues estás negociando con un bien público, ¿no? Con un bien de interés general. Y es aquí donde surgen como las preguntas de, ¿parece lógico declarar a la minería una actividad de utilidad pública? ¿Qué es utilidad pública? ¿No? ¿Parece lógico decir que la exploración y la extracción de hidrocarburos o la fracturación hidráulica son de interés social? Entonces habría que regresarnos a reformular o a entender qué entendemos por utilidad pública, qué hay detrás del constructo de interés social, ¿no? Entonces, por eso yo digo que estas cuestiones, la cuestión del agua, del medio ambiente, los derechos en torno a esto, nos obliga a sentarnos a dialogar desde diferentes perspectivas, formaciones, para tratar de colocar pues respuestas y a lo mejor también romper nuestros propios paradigmas y nuestras propias formaciones y deformaciones que tuvimos a lo largo de la carrera, ¿no? Hablaba con un ingeniero petrolero que me decía, pues a mí me enseñaban a sacar petróleo y me pagan toda la vida por sacar petróleo. A mí jamás nadie me habló que el impacto socioambiental, que el agua, que los pueblos, o sea, ¿qué? A mí me enseñaban a sacar petróleo y eso es lo que yo aprendí en la universidad. Entonces, pues sí, es verdad. A lo mejor todos hemos tenido cierta deformación en nuestros procesos, ¿no? Y quizás sea tiempo de
pues de repensarlos, de despojarnos de nuestras vestiduras tecnocráticas. A ver, sí, aquí hay una intervención. Acá hay otra y acá hay otra. Sí, ¿verdad? No, porque yo quiero ver. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Te tienes que ir a algún lado? A las 5:10 yo me tengo. Te tienes que ir 5:10, ok. O a 5:20. Bueno, doctora, muchas gracias por su exposición, por tu exposición, Marisol, muy, muy buena, muy ilustrativa, muy fácil, muy accesible. Eh, Tú dijiste algo que yo he venido repitiendo. Por alguna extraña razón, yo tengo amigos constructores y yo he venido repitiendo hasta el cansancio, que yo creo que ya me sueñan, que no podemos seguir dando permisos de construcción, bueno, como si yo los diera, pero vamos, yo creo que dentro de las políticas públicas, en este tratamiento de las ciudades, tendríamos que obligar a que todas las construcciones tuvieran precisamente una tubería para aguas residuales que en las unidades habitacionales se tendría que reciclar. Lo lamento muchísimo. Y otra para agua potable, que también no se contaminen las dos, porque es una lástima, realmente es una lástima. Yo no voy a decir nombres, yo lo que te puedo decir es que tengo en la esquina de la casa de ustedes una persona sumamente poderosa. Bueno, la persona sumamente poderosa que podría con un telefonazo hablar para un agua tratada, no puede hacerlo. Y entonces todos los jardines de por ahí están secos totalmente, ¿sí? Pero es un contrasentido porque entonces se pierde el ciclo también del agua, ¿sí? Tú tienes una cantidad de cosas secas que por supuesto no te van a llamar el agua y entonces es un ciclo, es un círculo vicioso en que no logra salir de él. Pero más allá de eso, yo creo, cómo sugieres tú, que eres un especialista en derecho, cómo podríamos obligar a las constructoras y al cártel inmobiliario que está tan de moda a que haga este tipo de construcciones. Muchas gracias, Gracias por tu Fuensanta. respuesta. No, al contrario, gracias a ti. Pues creo que un tema fundamental es así normativo, pero el reglamento de construcción. O sea, si tú desde ahí estás exigiendo y la ciudadanía se vuelve vigilante, ¿no? Por eso hablo de que nos tenemos que corresponsabilizar, las cosas serán diferentes. Porque esto que nos pasa en México, es mucho más fácil operar una pequeña planta de tratamiento, como tú dices, cada X metros cuadrados, cada colonia, cada unidad habitacional, tendrá que tener su pequeña planta de tratamiento y con esas aguas regar sus áreas verdes, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Por vender, por facilidad, por lo que sea, lo vamos dejando. Y al fin que eso nadie lo ve, pues está ahí en un tubo, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez vino un extranjero y me decía, oye, ¿ya qué hora vamos a pasar por el río de la Piedad? Y yo le dije, doctor, estamos justo en este momento pasando por el río de la Piedad. Y me dice, ¿y dónde está? Está abajo de esas cosas horribles de cemento, ¿no? Entonces tenemos nuestros ríos vueltos cloacas, ¿no? Caños, porque no hemos asumido esa responsabilidad de tratar nuestras aguas residuales. Creo que ya basta. Y solamente a través de Claro. reglamentos. Claro. Sí, por eso digo que está una especie de Contraloría Ciudadana, ¿no? De realmente involucrarnos, de realmente denunciar, porque también como ciudadanos a veces tomamos una actitud pasiva, no queremos problemas, no queremos denunciar, no queremos, ¿no? Y eso también nos hace corresponsables. Gracias. Bueno, muy interesante lo que se comenta. Por ejemplo, cuando yo escucho la parte de gobernanza hídrica, pues saltan varias cosas. Algo de los principios de la gobernanza, pues está la participación. Y la participación vista desde la equidad, la justicia, o sea, van involucrados ahí muchas cuestiones que se podrían atender desde la parte jurídica. Y yo creo que eso es algo que no se ha hecho, algo que no se ha hecho, porque ahorita que mencionaban incluso el tema de los pueblos originarios o comunidades no necesariamente originarias, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de las
instancias como Conagua o los organismos operadores municipales, la gente ha tenido que resolver el tema del agua. Y está entonces la gestión comunitaria, ¿no? La gestión comunitaria indígena, ¿no? Si ya le vamos poniendo apellidos o las vamos categorizando. Y estas comunidades por muchos años han gestionado o han visto de qué forma obtienen el agua sin tener al municipio o a Conagua o a alguien. El problema es que no se le da la importancia, incluso a veces hasta se demerita o se trata hasta de sabotear a veces este tipo de mecanismos de que la propia ciudadanía pueda participar. Nosotros con este trabajo, como decía Jorge, donde hemos estado ahora con el PRONAI de los pueblos originarios y otras comunidades que hemos conocido en la trayectoria profesional, te das cuenta cómo a veces, en lugar de colaborarles o contribuir para que sigan manteniendo, gestionando un manantial, un pozo comunitario, llegan a veces el administrador público y les dicen, no, porque en lugar de estar ayudando a, por ejemplo, la distribución, están contaminando o no están tomando, cuando no es verdad. O sea, ellos han manejado ese recurso, en el caso de los pueblos originarios, pues desde que están ahí toda la vida. Y justo en esta concepción, en esta cosmovisión, en su relación con la naturaleza, yo ni siquiera te podría decir que lo ven desde les pertenece. No hay un tema de propiedad, no hay un tema de uso, no hay un tema de valor monetario. Cuando hablas de recurso, a ellos les brincan esos conceptos neoliberales, ¿sí? ¿No? No, porque su relación con la naturaleza es completamente distinto. Ellos son parte de la naturaleza y tienen que estar en armonía con ella, entonces por eso tienen que cuidar el manantial, más allá de que es el agua que van a beber, porque es el agua para la planta, es el agua para los animales, es el agua para entonces tienen otra concepción distinta de lo que es el agua. Cuando ya lo volcamos a la ciudad, pues sí, el agua tiene un valor, tiene un uso para la casa, para la industria, para toda la parte urbana. Y yo creo que el gran problema es eso, que no hemos aprendido a reconocer esas otras formas de gestionar o esas otras formas de gobernanza, porque entonces nos saltamos toda esta parte de la equidad, de la justicia. Ahora se habla también de la justicia hídrica, ¿no? O sea, todas estas políticas públicas o estas reformas tendrían que estar pensándose desde una perspectiva social y equitativamente, justa y equitativa, ¿no? Para todos, no nada más pensando en las ciudades, porque las preocupaciones siguen siendo la ciudad. La ciudad crece, la ciudad necesita agua, la ciudad se necesita desarrollar. Y yo soy ingeniero civil, yo me he estado en los últimos años metiendo en los temas sociales y efectivamente, como te decía el ingeniero, el geólogo, a mí me enseñaron a construir, ¿no? Las presas era como, wow, porque vas a generar electricidad, vas a llevar agua, pero nunca nos enseñaron el tema del costo ambiental que significaba eso. Hoy como profesionales tendríamos que cuestionar esa parte, también contribuir en ese sentido. Pero definitivamente la forma en que se ve toda esta problemática del agua la estamos viendo desde la perspectiva urbana, poco de estas comunidades. Entonces también en materia de ley, ahorita todo lo que está viendo, creo que han sido también como los grandes estira y aflojes, porque pues sí, la minería la ponen como una cosa de utilidad pública, social, económica, pero no están poniéndose en la mesa o la discusión de los efectos ambientales que trae eso para la gente que está viviendo ahí, ¿no? Y no tienes que ser indígena, o sea, si tú vives cerca de la mina, incluso los trabajadores en la mina, pero habría que cambiar todo un sistema económico para poder trabajar o implementar toda esa parte de ahí, ¿no? Y ya nada más comento una frase que leí la otra vez en un artículo que decía que estamos siendo testigos de cómo hoy en día el agua no fluye por gravedad, sino fluye hacia el dinero, hacia el poder. Y esa es la realidad. Pero por eso tenemos conciencias jóvenes aquí, para que se motiven, ¿no? Pero antes de pasarle la palabra, les recordamos a quienes nos siguen en línea que también pueden preguntar. Vero, no sé cómo se le hace para que pregunten. Ah, ok. Sí, adelante, Gustavo, y luego Lourdes. Ah, también tú, a ver. Ah, de Gustavo. Bueno, primero agradecer tu exposición y comentar que en general yo soy estudioso de la gobernanza del agua hace muchos años y yo lo que veo es que tenemos que trabajar con lo que se llama anarquía.
del agua. No hay un gobierno único en México porque es un país muy diverso, muy complejo. Estuviéramos en Estados Unidos, pues yo también estudio el caso de Estados Unidos y es muy simple el modelo. Es una gestión integrada, depende mucho de los estados y de los condados, pero en general se puede manejar. En el caso de México, se nos ha venido complejizando el asunto del agua y la prueba está en que tenemos una escasez generalizada en el norte y no tanto por la disponibilidad de agua, simplemente porque no sabemos manejarla. El caso es que hemos avanzado un poco en la gobernabilidad del agua a través de la gestión integrada de recursos hídricos. Eso es un hecho. En 1992 aparece la Ley de Aguas Nacionales y nos marca la pauta para seguir un modelo, pero no se contempla lo que decía la ingeniera. No se contempla el asunto de las comunidades donde tenemos mucho trabajo que hacer, más bien dejar hacer y más bien proporcionar, dotar, comprenderlos y dotarlos de los elementos que necesita por parte del Estado mexicano y otros actores para que ellos se manejen. Eso sería una solución muy práctica y muy simple y creo que es la que mayor profundidad puede ser. El asunto es en la cuestión de la gobernanza urbana y metropolitana, donde ya tenemos algunos ejemplos donde se ha avanzado bastante. Caso de lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado de Guadalajara, que cubre la zona metropolitana de Guadalajara, el sistema de agua y drenaje de Monterrey, que también cubre la totalidad del estado, y son organismos operadores muy fuertes en inversión. Estamos hablando de cosas estratosféricas que compiten con cualquier municipio e incluso con cualquier estado en cuanto a presupuesto y personal. Entonces, esa forma de manejo está interesante, no obstante, no tienen consejos ciudadanos. La ciudadanía no aparece ahí, es una decisión vertical, ¿no? Si acaso de gobernabilidad, siguiendo pues ciertos patrones. Y luego hay que meter aquí en estos casos donde ha habido pues iniciativas de privatización del agua, como el sistema de aguas de Saltillo, ¿no? Una empresa española la que opera. ¿Y ahí cómo va a entrar la ciudadanía? ¿Cómo entraría la ciudadanía ahí si la empresa tiene una lógica de la ganancia? No le va a interesar consultar a la gente, ¿no? Va a surtir del agua y te la va a cobrar lo que podemos aspirar al resto de los ciudadanos es de que lo haga muy eficiente, es decir, que controle eficiencia física, la eficiencia económica para que pues pueda hacernos de alguna manera barato manejarnos con ellos. Pero eso si acaso es lo que yo he visto. Y en otras ciudades donde yo participo, es en Ciudad Juárez, en el Consejo de Administración del Organismo Operador del Agua. Tenemos 1,800 empleados, es un organismo muy complejo, no obstante trabaja con números negros. Creo que es uno de los pocos organismos que hay en el país que trabaja con números negros. Y estamos hablando de números negros en razón de 1,800 millones de pesos por año, que nos quedan para invertir. Y de las cosas que hemos propuesto es la recuperación del agua residual tratada, que se meta al sistema otra vez. Y de eso ya vamos avanzados. Tenemos alrededor de, nosotros surtimos 200 millones de metros cúbicos al sistema de agua y de esos alrededor de 500,000 metros cúbicos, o sea, la mitad de 1 millón de metros cúbicos, lo estamos metiendo a los parques, a los parques de colonias de clase media, porque son los que pueden pagar a un precio pues muy barato, ¿no? Y ya llevamos, como les digo, 110 parques donde se ha recuperado el agua, ¿no? Y en ese consejo de administración participamos 9 consejeros. Yo represento a la academia, pero como que ya tiene del 2012 para acá, el consejo de administración, donde es ciudadano. El presidente del consejo de administración es un ciudadano, no es el secretario técnico del consejo, ese es director. Pero él responde a lo que hagamos en el consejo, presupuesto, contrataciones, adquisición de materiales, todo eso. Nosotros llevamos la batuta. Pero hay un jueguito muy perverso ahí entre ambos, ¿no? Entre ciudadanos y el organismo. O sea, ellos tratan de ocultar toda la información que se pueda. Y luego, por ejemplo, mañana va a ser la reunión a las 8:30. Yo voy a enlazarme
Y apenas ahora recibí la liga donde suben al Tool Drive toda la información que se va a ver. Te da tiempo de verla. Yo sé porque soy muy lector, a lo mejor ahorita más tarde le echo un ojo. Pero el resto de los consejeros que he visto ya a lo largo de 2 años, bueno, de un año apenas, tengo un año, apenas revisan los documentos, no nos da tiempo. Y luego son muy técnicos. Y entonces, si hay representante de la Canadevi, está la de vivienda, está la Canacintra, están diferentes organismos ahí, pero yo creo que como son empresarios, muchos están bien ocupados. O sea, se batalla mucho en cuanto a la participación porque la verdad nos llevan un paso adelante siempre los técnicos. Nosotros no alcanzamos a responderles. Entonces nos pasan información muy a destiempo, o sea, el asunto de la información. Sí participamos, sí nos informamos y sí es transparente porque las reuniones son, de hecho, bueno, cualquiera puede entrar mañana, es pública en internet, se transmite eso, creo que es me parece suficiente para informar a la ciudadanía bien. Y me gusta el esquema porque pues se está desligando un poco, ¿no? El gobierno. No obstante, ellos tienen la batuta. Yo creo que el mayor peso de las decisiones las tienen ellos. O sea, la verdad que nos avasallan con la información. Es demasiada información. Es muy complejo un sistema de esto. Nomás estoy hablando de un organismo operador para surtir a 1.600.000 personas de agua potable. Entonces sí es súper complejo. Pero ya sí, ya que estoy en uso del micrófono, no me gustaría tu opinión sobre este asunto del trasvase de agua. O sea, ahorita hablaba del leche Lala. No dije, pero No solamente el leche Lala jala el agua de Coahuila, de Chihuahua, también. Al menos yo tengo documentado la cantidad de agua que se usa para cultivar la alfalfa que se va a llevar al Lala. Entonces tiene como tentáculos, ¿no? A otros estados para jalar, al final de cuentas jala agua también. Nos quita el agua a los chihuahuenses para producir leche, que al rato nos la mandan por leche y nosotros la compramos y creo que por ahí nos nivelamos, ¿no? Pero sí es un asunto que va mucho más allá. Yo le llamo un trasvase indirecto. Y hay otro que se llama trasvase directo, como el que decías ahorita del Sonora Sí, que es un proyecto de una cuenca, pasarla para uso público urbano, ¿no? Pasarlo de la cuenca del río Yaqui, pasarlo a Hermosillo, dejando desprovisto a comunidades indígenas de aguas abajo, de los yaquis que siembran, tienen una superficie importante, y de otros productores también que hay. Entonces hay una controversia constitucional y todo eso. Es un caso importantísimo ese. Entonces, ese trasvase directo de Sonora sí, y luego el trasvase también que quiere hacer Monterrey, llevar agua del Pánuco para la ciudad de Monterrey. Entonces, se nos ha complejizado mucho el asunto, y aquí pues lo que cuenta es voluntad política. O sea, cuando se alinean los astros, es decir, el gobierno federal, estatal, pueden generar proyectos importantísimos. O sea, por ejemplo, en el 2009, yo creo que tuvo mucho que ver que estuvieran los panistas del gobierno federal y el gobierno estatal para que el gobernador de ese entonces sacaran el agua del Yaqui, ¿no? Y ahora para el Pánuco, para Monterrey, se ha complejizado, porque no están alineados los astros, ¿no? O sea, Monterrey tiene un sistema político, digo, un sistema político partidista muy diferente a la federación actualmente, aunque parece que andan juntos, pero no están juntos. O sea, esos planes se van a aplazar, y lo único que tenemos es de ¿no? O cero agua, ¿no? Entonces, esos escenarios ya están en el país, está día cero, ¿no? Se nos ha complejizado, está emplazada la Ciudad de México también para el día cero, ¿no? Entonces, yo creo que ya es un asunto muy, muy delicado, porque tenemos cuando menos 10 años que no estamos discutiendo el asunto del agua, mucho menos temas como la gobernanza. Por eso te felicito, ¿no? Por el tema. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Tina. Gustavo. Pues mientras se mueve el micrófono, yo no soy, aquí estaría increíble que hubiera un ecólogo, un biólogo, ¿no? Por eso digo que estos temas nos obligan a sentarnos en la mesa desde muchas formaciones. Si hay alguien aquí que levante la mano.
pero desde lo que he escuchado en las diferentes sesiones, estuvimos en un proyecto del lago Titicaca y justamente estábamos viendo el trasvase que se hace para la minería y fue muy vergonzoso, debo decirle, porque quien hacía el trasvase es una minera de recursos mexicanos. Entonces, ya pueden imaginar quién, ¿no? Entonces, sí, el tema del trasvase es muy delicado porque estamos alterando los ecosistemas naturales y otra vez creo que no estamos trabajando en el tema de fondo, que es el tratamiento de las aguas residuales. Seguimos viendo de dónde más jalamos, de dónde más traemos, en lugar de responsabilizarnos de estas aguas que estamos generando, que estamos tratando, que estamos contaminando para integrarlas de alguna manera al ciclo hidrológico. Y también creo que se ha confundido un poco el tema del derecho humano al agua con la ciudadanía que dice, tengo derecho al agua y tú me la tienes que dar. No es así de seco, ¿no? El derecho al agua, pues sí, está reconocido como un derecho fundamental para todas las personas y la realización de múltiples derechos, pero el agua hay que entubarla, hay que potabilizarla, hay que bombearla, hay que trasladarla y eso tiene un costo, ¿no? Entonces también creo que a veces cuando tenemos tantos subsidios de los costos que implican ciertas acciones, pues viene de la mano el derroche, ¿no? Porque no le damos como el justo valor. Yo no sé si les pasa, pero el día que no hay agua en la casa, ese día te portas bien con el agua y ese día tu relación es diferente. Y si de verdad que cierras la llave y de verdad que te lavas los dientes con un vaso de agua y de ¿por qué? Porque estás viviendo en carne propia la necesidad de ahorrar agua. Pero como el grueso de los días no pasa así, también tu relación con el agua es distinta, nuestra relación con el agua es distinta. Entonces creo que también es un tema pues de educación, de conciencia, y yo estoy como no a los trasvases. No creo que sea la respuesta. Muchas gracias. Te vamos a dar la palabra, por Sí, favor. muchas gracias. Pues retomando el planteamiento que hacía la doctora hace un momento sobre cómo reglamentar, ¿no?, esta cuestión en las construcciones, creo que ahí yo identificaba también un reto, ¿no? Desde dónde argumentar las políticas públicas en materia de construcción para que realmente se cumpla lo que se está enunciando, ¿no? Porque, bueno, o sea, desde mi formación como arquitecta y que tuve la posibilidad de trabajar en la función pública para esto de las licencias de construcción, pues pasa muchas veces, bueno, hablando en específico en la ciudad de San Luis Potosí, que sí está el reglamento, está la ley, está la política, pero en la práctica no funciona así, o sea, realmente no se lleva a cabo como tal, ¿no? Sí hay una cuestión de saneamiento de agua, pero la práctica es totalmente diferente. Y aquí yo también encontraba como un reto porque, por ejemplo, en el caso de los departamentos están siendo un boom en todas partes, los vecinos sí se gestionan, o sea, sí hay una participación ciudadana de los vecinos que gestionan, que se organizan porque estas construcciones pues les están afectando en el agua, o sea, en las tomas domiciliarias que se dan para estos establecimientos y también, por ejemplo, en la infraestructura de drenaje y en otras cuestiones sociales y ambientales, ¿no? Entonces, ellos sí lo reconocen, o sea, no es de que se normalice, ellos saben que son los afectados y se organizan, ¿no? Para ir ante las dependencias a emitir su queja, hacer todo un seguimiento, pero pues la realidad es de que en estas dependencias pues se van con el sector inmobiliario, ¿no? Y entonces pues sí lo colocaría como un reto en cómo visibilizar que sí la ciudadanía se puede gestionarse para poder reconocer cuáles son las problemáticas que le están afectando, pero también cuál es el conflicto cuando se enfrenta ante las dependencias gubernamentales. Sí, esto que dices es bien delicado y es una realidad, porque el derecho, la norma, muchas veces incluso están bien hechos, ¿no? Y en blanco y negro están bien. El problema no necesariamente es la norma o no necesariamente es el derecho, la disposición. El problema es la operatividad, el problema son los operadores del derecho, ¿no? Los funcionarios, las autoridades. Por eso yo hablaba, es un poco utópico y si algún día se hace, aunque ya esté viejita, estaré feliz, es el tema de las contralorías ciudadanas. O sea, bueno, le estoy diciendo Contraloría por decirle algo, ¿no? Pero esto de que la ciudadanía realmente se empodere, y lo vimos ahora aquí con Mítica. O sea, todo lo que se hizo con los pueblos de Joco para defender su derecho al agua, para defender sus vialidades, para defender incluso la zona arbolada que en una madrugada se tumbaron todos los árboles.
y fue bien complejo. Y entonces tú dices, están sus derechos, están los reconocimientos, está la Constitución, esto, o sea, estaban los foros, había muchos espacios para discutir sobre ello, pero pues estaba el dinero detrás, ¿no? El dinero, los astros alineados y una serie de cosas que hacen que que las decisiones que se toman en ciertos espacios se impongan, ¿no? De una forma muy abrupta, muy vertical, muy grotesca y agresiva. Pero entonces por eso nos toca como ir trabajando en esta reformulación y en este involucramiento social donde realmente cobremos fuerza. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos suficientemente fortalecidos como ciudadanos, ¿no? Porque sigue habiendo trampas, como esto que dice, nos pasan la información 10 minutos antes de que sea, ¿no? Cuando es una información vasta y además es técnica y además, ¿no? Y eso que él comenta en ese Consejo Ciudadano nos pasa en muchos espacios colegiados, ¿no? Sí te dan la información, pero a cuentagotas y 3 minutos antes de que empiece la sesión. ¿Por qué? Porque eso también es un medio de control, ¿no? Te permite menos acceso al análisis y eso también pues al posicionamiento a la hora de la discusión. Por eso creo que necesitamos sociedades informadas, sensibilizadas, pero además involucradas, ¿no? Poco a poco. Porque la pura norma, ojalá fuera Sí, exacto, la varita mágica. Ah, claro, porque bueno, pues no hay sanciones que tenemos ahora de candidato a un candidato, ¿no? Ya saben quién. A ver, sí, adelante. Una última, voy a ser muy breve, ya estamos sobre el tiempo. Doctora, muchas gracias por compartir tus reflexiones sobre los retos de la gobernanza hídrica. Yo tomé nota sobre algunos de los que señalaste: acceso a la información, transparencia, involucramiento desde la propia trinchera y corresponsabilidad. Pero si me lo permites, durante tu charla, a mí me surgieron otros, a ver qué opinas, ¿no? Lo que tiene que ver con la gestión transversal, no solo vertical, sino también horizontal, o sea, entre instituciones, que tiene que ver con las competencias, ¿no? Pasa algo, ya sea en infraestructura hidráulica, otras cuestiones a nivel local, no me corresponde a mí, le corresponde a, y ahí están aventándose la bolita y no hay comunicación ni diálogo entre instituciones o dependencias. Entonces, este tema de la gestión transversal, también el tema de superar el cortoplacismo, ese de 3 o 6 años, ¿no? Total, ahí viene la siguiente administración, pues que se lo aviente la siguiente administración, no me toca a mí. Y una que me parece fundamental, lo que mencionabas de la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? De 1992, última actualización que fue mínima, 2016, y que es una ley meramente administrativa. Entonces, me parece que la actualización a la norma es fundamental, incorporar estas partes socioambientales a la norma, no solo a la parte de regulación administrativa del agua, y en su conjunto, la parte de una política pública distinta en torno al agua. Y esta política pública distinta tendría que buscar alinear la norma, la teoría y la práctica, ¿no? En la teoría se ha avanzado mucho sobre gobernanza, sobre la cuestión de gobernanza en torno al agua, pero en teoría. O sea, tenemos magníficas ideas y magnísimos trabajos y planteamientos, pero está la teoría caminando por un lado, está la norma desde 1992 que se remite a lo administrativo y está la práctica de lo que está pasando y que no estamos incorporando, por ejemplo, como los saberes comunitarios y muchas otras. Entonces, me parece que esa política pública distinta en torno al agua tendría que buscar eso, alinear la teoría, la norma y la práctica. Muchas gracias. Gracias. Ay, excelente tu intervención, por supuesto, por eso yo decía, quiero oírlos, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas que podemos hacer. La captación de agua de lluvia. Estamos desperdiciando unas cantidades enormes. El otro día fui a no me acuerdo, a una construcción antigua y comenté en voz alta que estos patios que estaban en medio de las casas siempre como abiertos, ¿no? Y me decían que era para recuperar el agua, ahí estaba el pozo. Entonces, hemos desdeñado estas prácticas ancestrales, ¿no? Que realmente tienen un sentido. Las canaletas, ¿no? Que había en los bordes de las casas y llevaban a esa recuperación del agua. Si nosotros nos ponemos a hablar con un experto cuánta agua cae a través de la lluvia, es una cantidad muy grande. Entonces, ahí es un potencial de agua que estamos también desperdiciando. Y si al fenómeno de la gobernanza hídrica le ponemos otros componentes y decimos, bueno, ahora vemos gobernanza hídrica en contexto de cambio climático,
se abre otro espectro grandísimo. Y si decimos gobernanza hídrica en contextos de derechos humanos, equidad, igualdad, se abre un contexto gigantesco. Entonces creo que cuando hablamos de gobernanza, tenemos como que dar unos pasos hacia atrás y decir gobernanza desde dónde, ¿no? E ir incorporando todas esas aristas que están implicadas en el tema, porque si no, volvemos a caer en el reduccionismo, ¿no? Volvemos a caer en solamente verlo desde una arista, desde una perspectiva, y el tema es bien complejo. Y justamente esa complejidad hace que dialoguemos, que haya un diálogo de saberes, que haya un diálogo, o que debiese haber un diálogo horizontal, con miras a construir y a tener mejores opciones respecto de este recurso que es tan fundamental, ¿no? Bueno, trataré de ser rápido. Me parece muy valioso el exhorto o el llamado que hace a que se repiense, ¿no?, esta noción de utilidad pública. Y concretamente, bueno, yo por el tema que estoy investigando, me doy cuenta que será muy pertinente cuestionar sobre todo los proyectos de utilidad pública, perdón, que están centrados en generar un mayor desarrollo agrícola, ¿no? Me parece, por lo que he estado leyendo para el proyecto de investigación en el que estoy, me parece que por los datos que he encontrado estamos en una especie, diría yo, como una coyuntura histórica en el sentido de que, bueno, hace poco, por hablar de datos, en una mañanera el presidente se jactaba, ¿no?, de ser el presidente que pues va a generar un mayor crecimiento una expansión de la frontera agrícola mayor de lo que se ha dado en toda la historia, ¿no? Se va a pasar déjenme darles el dato, 22,000, creo que hectáreas, sí, a 122,000. O sea, es un dato, me parece muy, muy evidente, ¿no?, que nos deja ver que, bueno, esto se va a conseguir gracias a la construcción de distritos de riego y de presas, ¿no? Entonces, en este sexenio, no sé si se han dado cuenta, pues ha habido muchos proyectos de este tipo. Y, por ejemplo, otro dato, Conagua en el presupuesto que recibió para 2023 para la construcción de este tipo de infraestructura hídrica, fue mayor a la que recibió en los últimos 30 años. Entonces, me parece que ese tipo de datos son muy llamativos, que me parece que ilustran muy bien que hay una apuesta, ¿no?, por el Estado para, pues, generar todas estas, bueno, para construir infraestructura. Y me parece que es importante cuestionarnos sobre la pertinencia de estos proyectos, sobre todo porque, bueno, seguramente todos o muchos de ustedes saben que la agricultura es una de las actividades que más demanda, ¿no?, agua. Y pues me parece, yo soy neófito, apenas estoy adentrándome en este tipo de temas, pero me doy cuenta que cuando se habla de los retos de la gobernanza o de la gobernanza del agua, los académicos se remiten al tema pues, de cómo se usa el agua en las ciudades, ¿no? O en la industria, pero no, me parece que no hay como que una idea de, pues como mencionaron hace un momento, de transversalidad, ¿no?, para también incluir en la agenda, ¿no?, este tipo de temas, y me parece que es urgente, ¿no?, dado que se están dando transformaciones muy importantes en los distritos de riego que ya existían, y en muchos ríos que no tenían distritos de riego ya, pues ahora, pues los van a tener, ¿no? ¿Sobre qué es tu investigación? Bueno, yo me estoy centrando en pues estudiar los efectos que está causando la construcción, bueno, la remodelación y la ampliación de un distrito de riego en Sinaloa, los efectos que esto está causando en la organización social de un ejido. Muy interesante. Mira, esto que mencionas, realmente, es que esto de la gobernanza nos podría tener aquí toda la tarde y hasta mañana también, luego de la sesión que tendrá temprano. Pero fíjense bien, ampliar los distritos de riego, ampliar la zona agrícola, no es nada más pura tierra más y área productiva y zonas de riego y cauces para el agua. Es un montón de plaguicidas. Y otra vez eso incide en el agua. O sea, el tema del agua no es nada más la cantidad, la calidad, la distribución, sino esos usos del agua que estamos haciendo, los diferentes usos agrícola, industrial, minero, urbano y demás, todos esos usos al final del día exponen al recurso hídrico a una serie de contaminantes y a una serie de sustancias y a una serie
de cuestiones que al final del día van a dar a un ecosistema, van a dar a un río, a una laguna, a los productos que se están cultivando, a nuestra mesa, ¿no? Y tenemos muchísimas enfermedades, muchísimas, porque además los agroindustriales quieren una producción en un corto, hablando de ser cortoplacistas, ¿no? Que ya se fue la colega, quieren una producción grande en un corto plazo. Y para eso, muchísimos plaguicidas, muchísimos pesticidas. En Sinaloa tenemos un grave problema asociado a la salud de los niños por la aplicación aérea de plaguicidas, porque los aplicadores están utilizando las avionetas en los horarios en que los niños están en recreo, están en deportes, están en sus actividades escolares. ¿Y qué dicen los aplicadores? No, pero yo aplico como a 2 kilómetros de la escuela. Pues sí, pero el plaguicida no cae así, ¿no? El plaguicida se dispersa con el viento, con la humedad, con una serie de factores físico-químicos que llegan a las escuelas, que llegan a los niños y luego llegan al agua y luego, ¿no? Entonces, el tema del agua es un tema bien relevante, bien importante y que hay que, como yo les decía todo el tiempo, ¿no? Abrir este espectro, ¿no? No es nada más cuánta agua, dónde y de qué tipo y de qué calidad. Es a todo lo que está expuesto el recurso. Y todo eso depende de nuestras actividades, pero otra vez sigue siendo esta visión como contradictoria, ¿no? De no al liberalismo, pero más agroindustria, ¿no? Entonces, ¿por qué no volvemos a la agroecología, a los esfuerzos más modestos en términos de tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos respondiendo a las demandas del mercado, a las grandes producciones, a las grandes exportaciones. Entonces, pues sí, tenemos que cambiarnos casi el chip y volver a nacer y volver a estudiar. Pero por eso estamos aquí, estamos tratando de reaprender, estamos tratando de reconcebir lo que se nos informó en su momento y lo que creímos que era lo correcto, ¿no? Hoy día nuestras conciencias, nuestras formaciones, nuestras realidades nos interpelan, ¿no? Y dices, estoy tratando de incursionar en estos temas sociales. Pues sí, todos aquí somos aprendices. Lo importante es que estamos con la disposición de aprender, ¿no? Muy bien. Tienes 2 preguntas de la gente que nos está siguiendo. Uno es sobre, y 3 minutos. Ya no tengo tiempo. Uno es sobre lo que sí ya se ha tratado de las modalidades de aprovechamiento del agua, y el otro es sobre el caso de la zona norte del país. El primero es de Ignacia González Fuentes, que te dice: tema, tu charla muy interesante, pero por acá en el Ajusco, a pesar de que en los bosques de esta zona se capta una buena cantidad de agua, tenemos que comprar pipas, porque solo en algunas zonas llega el agua en algunos días, el resto de la población tenemos que comprar pipas. Y Otra luego, vez. Otro, no tengo el nombre de esta persona, pero te pregunta: ¿por qué dices que la escasez de agua en el norte es por mala administración? Yo dije que la escasez en el norte era por mala administración. Bueno, sí preguntó. Pues no sé si dije eso, no lo recuerdo. Dije que había pues un mayor estrés hídrico en el norte y que ahí es donde generalmente pues se están proyectando acciones. Por ejemplo, la fracturación hidráulica son de estas cosas que la realidad no supera, pero todas las fuentes, por ejemplo, de recursos fósiles para fracking, la mayoría está en el norte del país, ¿no? Entonces, es como, le entramos al fracking, le entramos al estrés hídrico, o sea, a la contaminación. Por eso también creo que es clave el modelo de país que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Ya no nos metimos en eso, pero ¿qué es bienestar? Bienestar, pues es estar bien, ¿no? ¿Y qué es estar bien? Tener casa, coche, teléfono, internet, un perro, una camionetota, ¿no? Entonces creo que en estos modelos de concepciones, de cómo estoy bien, qué quiero para estar bien, ¿no? ¿Qué estoy esperando para el mediano, largo plazo, para cuando ya esté viejita? ¿Qué es estar bien? Y también como reconciliarnos con nuestros conceptos de bienestar, de dignidad, porque ¿qué nos enseñaron? Si ustedes revisan los índices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues las primeras valoraciones que se hacían para ver si estabas bien o de bienestar, ¿qué eran? Tienes televisión, tienes coche, tienes electricidad, tienes, ¿no? Y esos tienes, de esos bienes, acumulación,
mercancía, capacidad económica, ella tiene que comprar el agua, tienen que comprar las pipas de agua. Y luego vemos con el tema de la calidad del agua y demás. Pero ¿cuántos de nosotras y nosotros no tenemos que comprar el agua que bebemos en la ciudad, en nuestras ciudades, en las casas? Prácticamente todos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí con estas concepciones, con estas visiones de bienestar? ¿Qué ha hecho ahora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Pues ha ampliado su abanico, ¿no? Y dice bienestar, no solo son posesiones, no solo es adquisiciones, no solo son mercancías, también son valores, también es si tengo derecho, acceso a la educación, también es si tengo salud, también es si tengo otras cosas intangibles, ¿no? Que eso es lo que las comunidades y los pueblos le dan un valor muy importante a las cuestiones intangibles, a la cultura, simplemente el respirar aire limpio, ¿no? O sea, ¿qué calidad del aire estamos respirando? Y así como eso, pues vamos en esta escalada de, pues nacimos en esta vorágine, nadie nos preguntó, ya nacimos arriba de este tren y ahora estamos tratando de decidir si nos bajamos del tren, si le ayudamos al conductor a bajar la velocidad, si hay otra alternativa para llegar, quién sabe a dónde vamos, pero si hay otra alternativa para echarnos un brinco, ¿no? Entonces creo que esto es lo importante de estos espacios, que repensemos, que algo se nos quede resonando, ¿no? Y que pues si yo estudié algo muy técnico y muy alejado de la vida social, de los derechos, de los impactos, pues que ahora me dé cuenta que me puedo relacionar con esto mismo desde una manera diferente, desde otra aproximación que ayude a que las cosas cambien, ¿no? Entonces, creo que ya. Pues muy bien, Marisol, tú tienes ya que salir corriendo, te agradecemos que hayas nos hayas acompañado esta tarde. Y bueno, yo sé que todavía quedan muchas preguntas, pero pues mañana seguiremos con el tema. Les recuerdo que a las 9 de la mañana es una reunión por Zoom con Roberto Ivenschutz. Es una sorpresa de lo que nos va a platicar. Solo les puedo decir que le hemos pedido que nos hable de prospectiva. Entonces, no sé qué va a decir, pero seguramente será muy interesante. Muy visionario. Vamos. Pues, ¿te parece que haga lectura de la... Sí, sí. Bueno, aprovechar, felicitar al PUEC por sus 30 años. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. El Colegio de San Luis otorga la presente constancia a la doctora Marisol Ángels por su participación en la conferencia magistral en el marco de la 4ª jornada de trabajo equipos colaborativos Colsan-PUEC, que se llevó a cabo en el Instituto de Geografía, 20 de marzo de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias.